Buenas queridos oyentes de la anatomía, hoy les traigo la última entrega de peritoneo. Ya vimos el peritoneo 1 donde hablamos de las generalidades, de las divisiones. Ya vimos el video de peritoneo 2, el de peritoneo 2 donde abordamos la gran cavidad peritoneal. Y bueno, ya con esto hablaremos de la pequeña cavidad peritoneal, como es llamada, la famosa trascavidad de los epiplones o bolsa omental. Y a este tema dedicaremos este video de peritoneo 3, recordándoles que al terminar este video es imperativo, es importante que ustedes vean el video de retroperitoneo y así terminen de aprender este tema de peritoneo. Cuando hablamos de la trascavidad epiploica, es importante reconocer que ella es una de las cavidades en la que se subdivide la cavidad peritoneal. Esta es la que denominamos la pequeña cavidad peritoneal, o también denominada bolsa omental o bolsa epiploica, la famosa trascavidad de los omentos o trascavidad de los epiplones. Esto que les señalo aquí en verde en este corte transversal es la gran cavidad peritoneal. Esta que les señalo aquí en azul, les estoy señalando justamente es el peritoneo parietal, que es lo que me separa a esa gran cavidad peritoneal del famoso retroperitoneo. Fíjense ustedes que muy íntimamente relacionado con la gran cavidad abdominal encontramos esta cavidad que está en azul, que se encuentra por delante del retroperitoneo, que es entonces esa trascavidad de los epiplones. Viéndolo en un corte lateral, aquí veríamos en negro ahora el peritoneo parietal, separándome por delante de la gran cavidad peritoneal, por detrás de ese peritoneo parietal al retroperitoneo, y una subdivisión de esa gran cavidad peritoneal es esa trascavidad de los epiplones, que aquí en este corte, digamos, sagital la podemos ver muy bien marcada. Fíjense que es una cavidad algo larga para lo que generalmente se cree. Comenzamos primero hablando de los límites de esa trascavidad de los epiplones y aprovechamos esta misma imagen sagital un poco más acercada para hablar primero del límite anterior. El límite anterior va a estar dado primero por el epiplón menor. Ambos ligamentos que componen al epiplón menor, es decir, tanto el ligamento hepatoduodenal como el ligamento hepatogástrico. Luego seguimos descendiendo y nos encontramos con la cara posterior del estómago. Recuerden que esta cara posterior del estómago estaría recubierta por una fina membrana de peritoneo visceral. Esa sería entonces parte de la pared anterior de esa trascavidad epiploica. Y luego, si nos vamos más hacia el lateral derecho, encontramos, dicen el texto, de 2 a 3 centímetros de la primera porción del duodeno. Esa también es, como ya está al ladito del estómago, es continuación realmente del estómago, ella también formaría parte del límite anterior. Si seguimos descendiendo, fíjense que la parte más inferior de ese límite anterior va a ser la cara posterior de la hoja anterior del epiplón mayor. Recuerden que el epiplón mayor estaba formado realmente por una hoja anterior y una hoja posterior, y la hoja anterior se subdividía en dos, en una porción anterior y una porción posterior. Específicamente esa porción posterior de la hoja anterior de ese epiplón mayor es quien forma el límite anterior de esa trascavidad de los epiplones. Viéndolo en este corte transversal, fíjense, ahí tendríamos la cara posterior del estómago. Recuerden que todo este espacio de la trascavidad de los epiplones. Vamos hacia lateral y encontramos al epiplón menor con sus dos ligamentos como límite anterior. Y si nos vamos hacia abajo, miren, una partecita de la primera porción del duodeno. De manera que todo esto que ustedes ven aquí, detrás de todo esto que es el estómago, estaría la trascavidad de los epiplones. Recuerden incluso que que es el epiplón mayor, forma parte también de ese límite anterior, porque esta es una cavidad que se encurva hacia adelante. De todas maneras, en esta imagen vean cómo cortamos al epiplón mayor para ver, mira, el límite anterior, el estómago, primera porción del duodeno, parte de ella, y esta que sería la lámina anterior del epiplón mayor, que es justo esta que está cortada. Vea, todo esto también sería parte del límite anterior. Vamos a seguir entonces hablando de trascavidades epiploicas, nombrándoles su límite posterior, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic.
y no olvides darle like al video. Suscríbete al canal para que puedas tener acceso a todo el contenido del mismo. Ya tenemos casi todo abdomen listo. Ahorita nos vamos a meter con retroperitoneo. Más de 160 videos encontrarás en el canal solo con suscribirte aquí abajo donde te sale la notificación roja. Seguimos entonces hablando ahora del límite posterior de esta trascavidad de los epiplones. Y bueno, aquí estamos viendo la trascavidad en pleno. Entonces aquí, como agarramos el límite anterior y lo cortamos, prácticamente lo levantamos con una pinza, todo eso que vemos atrás es prácticamente el límite posterior de esta cavidad. Fíjense, hacia arriba decimos que el diafragma torácico-abdominal, esa porción que sería la porción vertebral, también llamada porción lumbar, formaría el principio de ese límite posterior. Obviamente es el peritoneo parietal que recubre estas estructuras como tal, porque en sí la trascavidad no tiene comunicación con el diafragma, porque se atraviesa el peritoneo parietal, que vean allí como está brillante porque lo está recubriendo. También hacia abajo, bueno, el páncreas, casi en toda su extensión, es uno de los órganos más importantes que está en la parte posterior de esta trascavidad de los epiplones. Luego encontramos la glándula suprarrenal izquierda junto con el polo superior del riñón izquierdo. Igualmente encontramos la parte posterior de la primera porción del duodeno. E igualmente encontramos al mesocolon transverso y al propio colon transverso. Entonces fíjense que este duodeno, como él prácticamente está en la parte más antero superior de esta trascavidad de los epiplones, forma parte tanto del límite posterior superior como del límite anterior. Entonces aquí abajo seguíamos con el colon transverso, el mesocolon transverso, y aquí se ven muy bien las dos hojas del epiplón mayor. Esta hoja sería la que cortamos, que es la hoja anterior, y esta que vemos hacia acá, que se la estoy poniendo en verde, sería la hoja posterior. Entonces específicamente la cara anterior, o digamos la parte anterior de la hoja posterior del epiplón mayor, formaría el límite posterior de esta trascavidad de los epiplones. Ellas generalmente se fusionan, la hoja anterior y posterior, y esa cavidad se cierra. En el feto sí es un poco más abierta, pero más o menos hasta allí llegarías a la trascavidad de los epiplones. O sea, generalmente no es que tú puedas meter la mano entre los dos epiplones, porque la mayoría de las veces esta parte aquí está sellada, está cerrada prácticamente. Si lo vemos desde aquí, podemos ver como límite posterior, aquí nada más se ve el páncreas, o específicamente el peritoneo parietal que está cubriendo al páncreas. Ahora bien, ¿cómo yo entro a la trascavidad de los epiplones? Bueno, existe un orificio que comunica a la gran cavidad peritoneal, específicamente esta porción aquí, que es la porción hepatorrenal que hablamos, la bolsa hepatorrenal, perdón, que hablamos en el video anterior, también llamado espacio subhepático derecho. Entonces, esta parte de la gran cavidad abdominal se comunica, o a través de ella se entra a la trascavidad de los epiplones por un orificio, que aquí se los pongo en amarillo. Ese famoso orificio recibe un nombre, un epónimo muy usado, que es el de hiato de Winslow, así como ustedes lo ven aquí descrito en la lámina. De manera que la teoría dice que yo puedo agarrar dos dedos y pasarlos por el hiato de Winslow, y de esa manera yo entrar a la trascavidad de los epiplones. Entonces ese hiato de Winslow, que es un agujero, él va a tener unos límites. Va a tener un límite anterior que va a estar dado por una parte del epiplón menor, específicamente el ligamento hepatoduodenal. Recordándoles que dentro del ligamento hepatoduodenal está la tríada portal, está el pedículo hepático. Es decir, estaría como límite anterior de ese hiato de Winslow tanto la vena porta, el conducto colédoco y la arteria hepática propia, formando envueltas todos por el ligamento hepatoduodenal, que es parte del epiplón menor, y formándome el límite anterior de la entrada a esa trascavidad de los epiplones. Luego, como límite posterior, vean clarito, ahí vemos a la vena cava inferior limitando posteriormente. Generalmente estas dos paredes están pegadas, la anterior y la posterior, es decir, la vena cava está muy pegada al epiplón menor. O sea, no es que esto está totalmente cerrado, existe la abertura, pero cuando tú diseccionas un cadáver, tú ves que estas dos paredes prácticamente están pegadas, y de hecho así lo describen también los textos anatómicos. Como límite inferior vamos a tener el borde superior de la primera porción del duodeno, límite inferior de ese hiato de Winslow. Fíjense aquí cómo se ve, el límite anterior, el límite posterior, aquí se vería el límite inferior.
con el duodeno. Aquí también se ve límite anterior, allá se ve el posterior, aquí se ve el inferior. Aprovecho esto para enseñar el límite superior, que es el famoso lóbulo de Spiegel del hígado, que lo describimos en el video de hígado. Este lóbulo de Spiegel también es llamado lóbulo caudado. Él, de hecho, se dice que él se prolonga hacia la transcavidad de los epiplones. Lo vamos a ver ahorita en una visión lateral. Vean, este es la transcavidad. Vean como el lóbulo caudado, que es el de Spiegel, se proyecta hacia la cavidad formando el límite superior de ese orificio que ustedes ven allá, que es el hiato de Winslow. Entonces aquí se ve el límite anterior porque ahí se ve la vena porta, la arteria hepática propia medio se ve, y ahí se ve que esta sería la tríada portal, el ligamento hepatoduodenal. Límite posterior ahí no se ve, no lo podemos ver porque está tapada la vena cava inferior por la aorta abdominal. Y allá medio se ve la primera porción del duodeno formando el límite inferior de ese hiato de Winslow. Ahora, pasando a la propia transcavidad de los epiplones, encontramos que ella está formada por dos grandes recesos. Un receso superior, que es el lugar donde está ese lóbulo de Spiegel, por cierto, es más pequeño, se mete por detrás del hígado hasta llegar a la área desnuda del hígado. De hecho, lo que lo limita arriba prácticamente es esa parte del ligamento coronario, aquí como se ve, del hígado. Ese sería el receso superior de la transcavidad epiploica. Y luego tenemos la parte más grande, que es el receso inferior. Aquí les muestro la relación que tiene el receso superior con ese lóbulo caudado. Y en ese receso inferior vemos que está relacionado principalmente con la parte posterior del estómago y con la parte posterior del epiplón menor. Además describen dos ligamentos que se encuentran desde la pared posterior de esta transcavidad hacia adelante. Son los famosos ligamentos gastropancreáticos. Un ligamento gastropancreático derecho formada por la arteria hepática común que se dirige hacia la derecha y hacia abajo. Lo vamos a ver ahorita mejor en una imagen. Y aquí un ligamento gastropancreático izquierdo que estaría formado por la arteria gástrica izquierda, también llamada arteria estomáquica coronaria. Cuando lo vemos así, vemos aquí el repliegue derecho por la hepática propia y el repliegue que sería el ligamento gastropancreático izquierdo formado por la arteria coronaria estomáquica, también llamada arteria gástrica izquierda. También existe una prolongación de este receso inferior que es el famoso receso esplénico, que no es más que el lugar que va buscando hacia el vaso, es decir, es la porción más lateral izquierda de esta transcavidad epiploica, o más específicamente del receso inferior de la transcavidad epiploica. Visto en este corte, más o menos este sería el receso inferior, así como ustedes lo estarían viendo allí de esa manera, el receso esplénico, perdón. Este fue todo el video de transcavidad de los epiplones. Con este cerramos el peritoneo. No olvides suscribirte al canal aquí abajo, dale like al video si te gustó y no olvides buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.